Las historias más aterradoras no siempre ocurren en ciudades oscuras o en grandes casas abandonadas. A veces, el horror se esconde en los lugares más inesperados, como en un pequeño pueblo, perdido en las montañas de México. Un pueblo con calles de piedra, casas antiguas con balcones de madera y una plaza central donde los vecinos se reúnen cada tarde. A simple vista, San Sebastián parecía un sitio tranquilo, donde el tiempo se movía más lento. Pero eso era solo una ilusión, porque al norte del pueblo, en lo alto de una colina, existía un lugar del que pocos se atrevían a hablar. Un cementerio olvidado, escondido entre árboles secos y maleza crecida. Para los forasteros, era solo un viejo camposanto abandonado. Para los habitantes de San Sebastián, era una advertencia. Nadie recuerda con exactitud cuándo comenzó el miedo. Pero todos conocían la historia. Ese cementerio fue construido hace más de un siglo, cuando una epidemia arrasó el pueblo y mató a decenas de personas en cuestión de semanas. No hubo tiempo de preparar entierros dignos. Los cuerpos fueron colocados en la tierra de cualquier manera, sin ataúdes, sin lápidas, sin nombres. Solo quedaron sepultados bajo el polvo y el olvido. El tiempo pasó y el cementerio quedó en ruinas. El óxido devoró los portones de hierro. Las tumbas fueron tragadas por la maleza y la gente dejó de visitarlo. Ya no era un sitio de descanso, era un lugar que solo inspiraba incomodidad. Y con los años llegaron los rumores, historias de personas que sintieron que eran observadas al pasar por ahí, sombras moviéndose entre las lápidas en las noches sin luna, susurros que salían de la tierra misma. Pero entre todos esos relatos, hubo uno que lo cambió todo, un testimonio que marcó el inicio del verdadero terror. Un joven llamado Eric Lozano aseguró haber visto algo que no debería haber estado ahí. Eric tenía solo 17 años cuando aceptó el reto de sus amigos: entrar al cementerio en la noche y demostrar que nada ocurría ahí. Solo necesitaba tomar algunas fotos, quedarse unos minutos y salir como si nada. Fácil, ¿no? Pero lo que encontró entre las tumbas hizo que el miedo se apoderara de todo el pueblo, porque en el centro del cementerio, bajo la luz pálida de la luna, Eric vio una figura, una mujer vestida de negro, inclinada frente a una tumba. Al principio, pensó que era una persona normal, pero cuando se acercó, notó que no se movía, no respiraba, no era humana. Y entonces, la figura giró lentamente la cabeza y la vio directamente. Eric nunca olvidó lo que vio en ese rostro, y esa misma noche corrió sin mirar atrás, dejando atrás su linterna, su cámara y su valentía. Pero el problema no era lo que vio. El problema era lo que la figura vio en él, porque desde esa noche, Eric jamás volvió a estar solo. Después de la experiencia de Eric, la historia se esparció como pólvora por San Sebastián. La noticia llegó a cada esquina, cada familia, cada conversación en la plaza del pueblo. Lo que antes era solo una leyenda se convirtió en un miedo real. Porque Eric no era el único que había visto algo en aquel cementerio. Solo había sido el primero en admitirlo. Los rumores crecieron y cada vez más personas comenzaron a hablar. Testimonios que antes habían sido silenciados por el miedo salieron a la luz. Y todos tenían algo en común: la aparición de una mujer vestida de negro. Un vigilante nocturno, contratado para evitar que jóvenes se metieran al cementerio, abandonó su trabajo tras escuchar murmullos en una lengua desconocida mientras patrullaba la entrada. Dijo que no era un sonido normal, sino algo que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Una madre que pasaba en su auto por la carretera cercana afirmó haber visto a una anciana parada en el camino, mirándola fijamente. Pero cuando parpadeó, la mujer desapareció en el aire. Otro grupo de amigos que entró al cementerio para probar su valentía
Encontró huellas de manos frías marcadas en las ventanas de su coche, aunque el terreno estaba seco y polvoriento. Los relatos se multiplicaban, pero no importaba si era de lejos o de cerca, si la veían por un segundo o si la sentían sin verla. La presencia de aquella mujer era innegable y poco a poco algo se hizo claro. Ella no era solo un fantasma, era una advertencia. Los más creyentes decían que su alma nunca había encontrado descanso, que había algo que la mantenía atada a ese cementerio, como si esperara a alguien o buscara algo. Otros pensaban que era una maldición, un castigo por la profanación del cementerio y el olvido en el que había caído. Pero había quienes creían en algo mucho más oscuro, algo que nadie quería admitir en voz alta. Decían que esa figura de negro no era el espíritu de alguien que murió en paz, sino de alguien que nunca debió haber existido en primer lugar. Si la miras demasiado tiempo, ella te mirará de vuelta. Esa era la advertencia que se repetía entre los más ancianos del pueblo, porque aquellos que se cruzaban con ella nunca volvían a ser los mismos. Algo dentro de ellos cambiaba, no podían dormir, sentían que eran observados incluso en sus propias casas, y algunos aseguraban que comenzaban a escuchar su voz en sus sueños. La vieja del cementerio no era un simple fantasma, era un eco del pasado, un pasado que exigía ser recordado. Pero para entender quién era esa mujer y por qué su presencia seguía atormentando a San Sebastián, era necesario regresar en el tiempo, a la historia de Magdalena Reyes. Mucho antes de que San Sebastián temiera al cementerio, hubo una persona que lo consideraba su hogar. Magdalena Reyes, una mujer solitaria, vivía en una pequeña casa de madera justo al lado de la colina donde descansaban los muertos. No tenía familia ni amigos cercanos. Pasaba los días en silencio, cuidando las tumbas como si fueran lo único que le quedaba en el mundo. Siempre vestía de negro, un luto eterno que nunca dejó atrás. Y al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas, se la veía caminando entre las lápidas, murmurando palabras que nadie entendía. Los habitantes del pueblo comenzaron a temerle. La evitaban en las calles, hablaban de ella en susurros, inventaban historias para justificar su presencia en ese lugar. Decían que hablaba con los muertos, que hacía rituales, que su sombra traía mala suerte. Pero la verdad era mucho más triste que cualquier leyenda. Magdalena no era una bruja. Era una madre que nunca dejó de llorar. Décadas atrás, su esposo, Tomás, murió en un accidente durante una tormenta. Unos años después, su único hijo, Santiago, enfermó de fiebre y no sobrevivió. Magdalena lo perdió todo, y con su pérdida, su mundo se redujo al cementerio donde estaban enterrados. Ella nunca hizo daño a nadie, no se defendió de los rumores ni trató de explicarse. Solo siguió con su rutina, dejando flores y oraciones en las tumbas de los que amaba, como si aún pudiera hablar con ellos. Pero en un pueblo pequeño, el miedo se propaga más rápido que la verdad. Y cuando una niña desapareció, el pueblo no tardó en encontrar a quien culpar. Luisa Navarro, de solo 9 años, fue vista por última vez en la carretera que llevaba al cementerio. Nadie sabía qué le había pasado. La buscaron por el bosque, en el río, en las calles, pero no encontraron rastro de ella. Entonces, alguien recordó a Magdalena. Los rumores se convirtieron en acusaciones. Ella la llevó al cementerio, dijeron. La usó en uno de sus rituales. No había pruebas, solo miedo. El pueblo entero marchó hasta la casa de Magdalena. Golpearon su puerta, exigieron respuestas. Ella negó todo, suplicó que le creyeran, pero nadie escuchó. Cuando irrumpieron en su hogar, encontraron velas, hierbas secas y un viejo cuaderno lleno de oraciones escritas a mano. Para ellos, eso fue suficiente. Era la prueba de que Magdalena practicaba brujería. El pánico se convirtió en furia y la furia en condena. Aquella noche,
La arrastraron hasta el cementerio, la ataron a un árbol y la dejaron morir sola bajo la luz de la luna. Pero cuando regresaron días después para encontrar su cuerpo, descubrieron algo aterrador. Las cuerdas estaban desatadas, como si alguien o algo la hubiera liberado, y aún así, su cadáver seguía ahí. Magdalena estaba muerta, pero su historia apenas comenzaba. La gente de San Sebastián pensó que todo terminaría con la muerte de Magdalena, que su silencio se perdería entre las tumbas y el olvido la consumiría como a todos los demás. Pero estaban equivocados, porque después de aquella noche el cementerio cambió. Los primeros en notarlo fueron los vigilantes que patrullaban la carretera. Escuchaban murmullos en la colina, como si alguien estuviera rezando en voz baja entre las lápidas. Pero cada vez que intentaban acercarse, el sonido desaparecía. Luego fueron los niños del pueblo que jugaban cerca del muro del cementerio. Uno de ellos aseguró haber visto a una mujer de negro observándolo desde lejos. Pero cuando llamó a los demás para que miraran, ya no estaba ahí. Los días pasaron y los testimonios aumentaron. Una sombra que aparecía entre los árboles, un frío inexplicable al pasar por la colina. Una sensación extraña de ser observado incluso en plena luz del día. Pero lo peor ocurrió una madrugada. Mateo Ortega, un hombre que conducía su camioneta por la carretera, vio algo que lo hizo pisar los frenos de golpe. En medio del camino, iluminada solo por los faros, estaba ella. No se movía, no levantaba la cabeza, solo estaba ahí, con el velo negro cubriéndole el rostro. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Su primer impulso fue tocar el claxon, pero en el momento en que parpadeó, la mujer desapareció. Pensó que se trataba de su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, hasta que llegó a casa y vio el espejo retrovisor. Ahí, entre la niebla de la ventana, había una marca de una mano, una marca helada, como si alguien hubiera estado sentada justo detrás de él. A partir de esa noche, nadie volvió a dudar. La presencia de Magdalena era real, y no importaba cuánto intentaran olvidarla, ella no iba a desaparecer, porque no era un espíritu cualquiera, no era solo un fantasma perdido entre los muertos. Era la consecuencia de una injusticia, una sombra atrapada entre el pasado y el presente, una advertencia de que lo que ocurrió en San Sebastián nunca debería repetirse. Pero, ¿qué buscaba en realidad? ¿Qué la mantenía atada a ese cementerio? Algunos decían que su alma solo quería paz, otros que su regreso significaba algo peor, algo que el pueblo aún no estaba listo para enfrentar. Y si la historia de Magdalena terminara aquí, quizás sería solo una leyenda más. Pero la verdad era mucho más oscura, porque su presencia no era solo una manifestación del pasado, era el eco de un secreto enterrado, un secreto que nadie se atrevía a descubrir. A partir de esa noche, el miedo se volvió parte de San Sebastián. El cementerio que antes solo era un lugar olvidado en la colina, ahora parecía estar vivo. Las historias sobre la mujer del velo negro se multiplicaban. No importaba si alguien iba solo o acompañado, de día o de noche, la sensación era la misma. Algo estaba allí, algo que observaba. Al principio, la gente intentó ignorarlo. Se convencieron de que era solo sugestión, que todo era producto de la imaginación. Pero entonces ocurrió lo inevitable. Un guardia nocturno, contratado para vigilar la entrada del cementerio y evitar que los curiosos entraran, duró apenas una semana en su trabajo. Nunca quiso decir qué vio, solo empacó sus cosas y se marchó del pueblo. Pero su compañero, que lo reemplazó después de su renuncia, fue más valiente. Aguantó 3 noches, y en la cuarta escuchó algo. Eran murmullos, bajos, como si alguien estuviera rezando.
pero venían de todas partes. Giró su linterna en varias direcciones, pero no había nadie. Cuando el sonido aumentó, su instinto le dijo que corriera, pero su cuerpo se quedó congelado, hasta que vio una sombra, una figura vestida de negro, de pie entre las tumbas. La luz de la linterna parpadeó, y en un segundo la figura desapareció. Al día siguiente, el guardia renunció. Dijo que no volvería ahí ni aunque le pagaran el doble. Y entonces el miedo se convirtió en certeza. El cementerio no estaba vacío. Quienes pasaban por la carretera aledaña comenzaron a notar sombras en la colina. Algunos conductores aseguraron haber visto una mujer de pie junto al portón mirando hacia ellos. Pero lo más escalofriante ocurrió con un grupo de jóvenes que se atrevieron a desafiar la leyenda. Entraron de noche, convencidos de que todo era solo una historia exagerada. Se reían, tomaban fotos, decían que no tenían miedo, hasta que regresaron a sus autos, porque en los vidrios de las ventanas había algo que no estaba antes: marcas de manos, frías, alargadas, como si alguien hubiera estado apoyado ahí, observándolos desde afuera. Desde esa noche, nadie volvió a desafiar el cementerio. El mensaje era claro: algo estaba dentro, y si te atrevías a entrar, ella se aseguraría de que nunca lo olvidaras. Pero el problema no era solo lo que ocurría en el cementerio, era lo que comenzaba a suceder fuera de él, porque la mujer del velo negro ya no solo aparecía en la colina. Ahora, algunos aseguraban haberla visto en el pueblo, caminando entre las calles, reflejada en los espejos, en las sombras de los dormitorios. En cada pueblo hay alguien que se burla de las supersticiones, alguien que cree que todas las historias de miedo son exageradas, cuentos para asustar a los niños. En San Sebastián, esa persona era Ernesto Guzmán. Con apenas 22 años, Ernesto era el típico joven que decía no creer en fantasmas. Para él, todas las historias del cementerio eran solo histeria colectiva. Y para demostrarlo, aceptó un desafío que nadie más se atrevía a cumplir: pasar una noche dentro del cementerio. Sus amigos lo retaron durante una fiesta. Entre risas y tragos, le dijeron que no sería capaz de hacerlo, que en cuanto viera una sombra, saldría corriendo como los demás. Pero Ernesto no era de los que rechazaban un reto, así que, sin pensarlo dos veces, aceptó. Esa misma noche, con una linterna y una botella de tequila, cruzó los portones oxidados. No sintió miedo al principio. Era solo un cementerio viejo, las lápidas torcidas, los árboles sin hojas, las cruces cubiertas de polvo. Nada fuera de lo normal. Se sentó en una tumba cualquiera y esperó. Solo tenía que aguantar hasta el amanecer. Pero entonces, algo cambió. Primero fue el viento, una brisa helada, mucho más fría de lo normal, recorrió el lugar. Después, la neblina, densa, espesa, como si el cementerio estuviera tragándose la noche. Y luego, el sonido. Al principio, Ernesto pensó que era su imaginación, pequeños murmullos, casi como si alguien estuviera rezando a lo lejos. Pero el sonido se hacía más fuerte. Venía de todas partes, de detrás de las tumbas, de los árboles, del suelo mismo. Fue ahí cuando la vio. Apenas una silueta entre la bruma, alta, vestida de negro, inmóvil, no tenía rostro, no tenía expresión, solo estaba ahí, viéndolo. La linterna de Ernesto parpadeó en su mano temblorosa, y cuando la luz se apagó, ella comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba, cada vez más cerca. Ernesto intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Solo podía mirar hasta que la vio levantar la cabeza, y en ese instante lo entendió todo. Los ojos de la mujer eran dos vacíos absolutos. No había pupilas, no había nada, solo negro, profundo, infinito. Algo lo absorbía, lo jalaba, como si en ese momento su alma ya no le perteneciera.
Pero entonces sintió una mano en su hombro y el hechizo se rompió. Uno de sus amigos lo sacudía desesperado, gritándole que despertara. Ernesto estaba en el suelo, desmayado. Pero lo peor fue lo que descubrieron después, porque en su cuello, justo debajo de su oreja, había una marca de dedos fríos, como si alguien hubiera estado apretando su piel. San Sebastián estaba dividido entre el miedo y la incredulidad. Algunos querían olvidar lo que estaba pasando, fingir que todo eran solo rumores, pero después de lo que le ocurrió a Ernesto, ya no se podía negar la verdad. Algo estaba en ese cementerio y estaba buscando algo. Fue entonces cuando apareció Daniel Montiel. No era del pueblo. Había oído los rumores en una reunión de investigadores de lo paranormal y se obsesionó con la historia. Un cementerio con apariciones recurrentes, una figura de negro que no dejaba de manifestarse y un misterio sin resolver. Para Daniel, esto no era un simple caso de histeria colectiva. Había algo más profundo, algo que el pueblo no quería enfrentar, así que se preparó. Llegó a San Sebastián con su equipo, una cámara, un grabador de audio y una linterna potente. Sabía que los fantasmas no aparecían cuando uno los llamaba, pero también sabía que si un espíritu estaba atrapado en un lugar, había una razón. Lo primero que hizo fue ir a la biblioteca del pueblo. Allí encontró los registros antiguos del cementerio y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Magdalena nunca tuvo una tumba. No la enterraron con una lápida ni con una cruz que marcara su nombre. Su cuerpo fue arrojado a una fosa improvisada justo debajo del árbol donde murió. Ese detalle lo cambió todo. Si el alma de Magdalena seguía atada a ese cementerio, era porque su muerte fue más que una injusticia. Fue un crimen olvidado. Daniel decidió que debía investigar más, hablar con los más ancianos del pueblo. Algunos se negaron, otros solo dijeron que no debían remover el pasado. Pero una anciana de más de 80 años finalmente habló. Le contó lo que los registros oficiales no decían. El caso de Magdalena no fue el único. Hubo otras mujeres mucho antes que ella, acusadas de lo mismo. Mujeres que desaparecieron en circunstancias similares, que murieron bajo sospecha de brujería y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Los documentos del pueblo no mencionaban nada de ellas, pero las leyendas decían que todas terminaron en el mismo lugar, enterradas en algún punto del cementerio. Daniel sintió un escalofrío. No era solo el espíritu de Magdalena, era algo más grande, algo más oscuro. El cementerio no era un lugar de descanso, era una fosa común, y las almas atrapadas ahí no iban a quedarse en silencio por siempre. Por primera vez, Daniel sintió algo que nunca había sentido en una investigación: miedo real. Pero en lugar de detenerse, decidió hacer lo impensable: ir al cementerio, solo, en la noche. Si Magdalena estaba ahí, él iba a encontrarla. La noche en que Daniel Montiel decidió entrar al cementerio, San Sebastián estaba más silencioso de lo normal. No había viento, no había insectos, solo un silencio espeso, sofocante, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Con su linterna en una mano y su grabadora en la otra, cruzó los portones oxidados. El aire estaba frío, más de lo normal. Caminó despacio entre las tumbas, evitando hacer ruido. Todo en su cuerpo le decía que no debía estar ahí, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Cuando llegó al árbol donde Magdalena había muerto, sintió que el aire se volvía aún más pesado. Encendió su grabadora. «Si hay alguien aquí, dime lo que necesitas». Nada. Esperó un momento mirando a su alrededor. Nada se movía. Pero entonces, la linterna parpadeó 1, 2, 3 veces, y en la última, vio una silueta entre las lápidas, vestida de negro, inmóvil, mirándolo. Daniel sintió un escalofrío subir por su espalda.
Tomó aire y dio un paso adelante. ¿Eres Magdalena? Silencio. El viento comenzó a soplar. Las hojas secas crujieron a su alrededor. Y entonces la figura se movió, lentamente, como si deslizara los pies sobre la tierra. Daniel sintió que su cuerpo entero se tensaba. Pero en lugar de correr, hizo lo impensable. Sacó la pala que había llevado en su mochila y comenzó a cavar. El suelo estaba húmedo, pesado, pero algo dentro de él le decía que no debía detenerse. Entonces su pala chocó con algo sólido, una vieja caja de madera, podrida por el tiempo. Temblando, la abrió. Adentro encontró un pañuelo bordado, una alianza y un pequeño diario. Las páginas estaban húmedas y manchadas, pero en casi todas se repetía la misma frase: ellos deben saber. Daniel sintió que el aire se volvía más denso, como si alguien estuviera respirando detrás de él. Levantó la vista, y la figura estaba más cerca, mucho más cerca. Ahora podía ver su rostro, o al menos lo que quedaba de él. Su piel era pálida, casi translúcida. Su boca se torcía en una mueca imposible, pero lo peor eran sus ojos, negros, profundos, vacíos. Daniel sintió que el suelo temblaba, o quizás era su propio cuerpo temblando. Entonces, la grabadora en su mano se encendió sola, y una voz susurrante llenó el aire. Ellos deben saber lo que hicieron. El viento explotó a su alrededor, y la linterna de Daniel se apagó. El mundo entero se sumió en la oscuridad, y en ese momento entendió que había cruzado un límite, uno del que quizás ya no podría regresar. Cuando la linterna de Daniel se apagó, el mundo entero quedó en penumbras. El viento soplaba fuerte entre las tumbas. Las hojas secas chocaban unas contra otras, y en el aire se sentía una presencia. Pero lo peor no era el silencio, era el susurro, un murmullo lejano, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Daniel estaba paralizado. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Apretó la caja en sus manos. Sabía que lo que encontró ahí era importante. Intentó encender la linterna de nuevo. Sus dedos temblaban. Cuando la luz volvió, la mujer del velo negro ya no estaba, pero la sensación de que seguía allí no desapareció. No esperó más. Tomó el diario y corrió fuera del cementerio. No miró atrás, no se detuvo hasta llegar a su auto, y cuando cerró la puerta, se atrevió a respirar de nuevo. Pero lo peor aún no había comenzado, porque cuando abrió el diario, la verdad finalmente salió a la luz. Las páginas estaban cubiertas de tinta corrida, manchadas por el tiempo. Algunas eran ilegibles, pero entre los párrafos confusos una frase se repetía: ellos deben saber lo que hicieron. Daniel se obligó a seguir leyendo, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Magdalena no fue la única. El pueblo entero había vivido bajo una mentira. Durante décadas, muchas mujeres habían desaparecido en San Sebastián. Algunas fueron acusadas de brujería. Otras simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pero todas tenían algo en común. Fueron enterradas en el cementerio, en tumbas sin nombres. Y no fue solo por superstición. Los nombres que aparecían en el diario eran de figuras importantes en la historia del pueblo. Hombres poderosos, sacerdotes, políticos, todos sabían lo que ocurría. Todos guardaron silencio. El cementerio no era solo un lugar de descanso, era un escondite de crímenes. Magdalena descubrió la verdad, y cuando quiso hablar, la callaron para siempre. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El espíritu de Magdalena no estaba buscando venganza. No era solo un fantasma errante, era una guardiana, una sombra que no iba a desaparecer hasta que la verdad fuera revelada. Pero entonces, algo ocurrió. Daniel sintió que no estaba solo. El ambiente a su alrededor se volvió helado, y cuando levantó la vista,
Vio su reflejo en el espejo retrovisor. No estaba solo en el auto. Detrás de él, en el asiento trasero, había una figura oscura, observándolo, esperando. Y en ese momento, entendió que su misión aún no había terminado. El aire dentro del auto se volvió espeso, irrespirable. Daniel no se atrevía a moverse. El reflejo en el espejo retrovisor lo tenía atrapado. Detrás de él, en la penumbra del asiento trasero, la mujer del velo negro lo observaba. No hablaba, no se movía, pero su presencia lo consumía todo. El frío se deslizó por su espalda. Sus manos temblaban sobre el volante. Intentó no respirar fuerte, intentó no parpadear, pero entonces ella levantó la cabeza y en ese instante la voz de Magdalena llenó el aire. Ellos deben saber. El sonido no salió de su boca, resonó en la mente de Daniel. Sintió como si 1.000.000 de voces se mezclaran en ese susurro. Era un eco de dolor, un lamento que había estado atrapado por décadas. Y entonces todo se volvió negro. Cuando Daniel despertó, seguía dentro del auto, pero la figura ya no estaba, solo el frío, solo la sensación de que algo aún lo estaba mirando. Sacó su teléfono con dedos temblorosos, vio la hora. Había estado inconsciente durante exactamente 1 hora, pero lo más extraño era el diario de Magdalena. Cuando lo revisó de nuevo, había una página que antes no estaba ahí. Un párrafo escrito con una caligrafía temblorosa. Ahora lo sabes, pero ellos también saben que lo sabes. Daniel sintió que el aire se atascaba en su garganta. Su pecho se tensó y entonces se dio cuenta de la verdad. No era solo un misterio del pasado, era algo que aún no había terminado. Los descendientes de aquellos hombres que enterraron la verdad todavía vivían en San Sebastián, todavía caminaban entre la gente, todavía protegían el secreto. Y ahora él era un problema. Esa misma noche, Daniel publicó su descubrimiento. Escribió un artículo detallando cada secreto del cementerio, cada nombre, cada injusticia oculta bajo la tierra. Se volvió viral. La historia sacudió al pueblo. Los descendientes de las víctimas exigieron justicia. Por primera vez en 100 años, el cementerio dejó de ser un sitio de olvido. Las tumbas sin nombres fueron marcadas. Se construyeron cruces, se colocaron flores. La verdad, finalmente, salió a la luz. Y las apariciones de la mujer del velo negro se detuvieron. Pero Daniel sabía que algo aún no estaba bien. Porque todas las noches, al cerrar los ojos, seguía soñando con ella, seguía escuchando su voz en el viento, y un pensamiento se repetía en su cabeza. ¿Realmente la liberé o simplemente desperté algo mucho peor? Porque si Magdalena era la única que intentaba advertirnos, ¿qué más se esconde en ese cementerio?